una nueva vez de funciones simétricas. ¿Tiene preguntas? No. Necesito tener una carta. Bueno, hoy va a tratar de polinomio. ¿Así? ¿Así? Siguiente. Eso es una otra frase que sí tienen nueva así, ¿no? Aquí tienen una que aparecen así. Perfecto. Sí. Ah, eso es rojo, no tiene que Sí. Sí. Le escriben así como le también mu 1 de mu 2 de mu l es cualquier y es un base sí. Y también es una otra forma del teorema de Newton que sin n puedo escribir con polinomio de los homogéneos. Y va a ver la relación de H a E es muy interesante. Como ayer va a definir los H, ¿cómo dice esa letra? H, sí, va a definir los H en términos de funciones generador. Aquí es una función que es seria, porque no se termina, no es un polinomio continuo al infinito. Y yo quiero definir los H que a la derecha se escribe como la recipia. Aquí es 1 de 1 x1t 1 menos x2t así 1 menos xnt. Si me interesa descubrir cuál es la fórmula para los H, necesito expandir eso. Y recuerde que 1 menos x es una serie geométrica. La expansión es de x1t más x1 cuadrado t más y así. C cuadrado. Cuadrado t. Gracias. Le dije, pero no lo escribí. Y eso es 1 de S que va a multiplicar. Gracias. Esa serie que es 1 de 1t así, 1 de 1 más 2t
1 de 1 en t, reemplazar cada producto es 1 más x1t más y la otra es 1 más x2t de la última es 1 más xnt más el cambio frecuente. Después, la expansión es, necesito selectar un término en cada serie. El primero es 1, cuando selecto 1, 1, 1, 1, 1. Después, selecto un término que tiene un t, después 1, 1, 1, 1. So, aquí es x1 más x2 más xn. Bueno, es el coeficiente del t. Después, selectar aquí una que es menos de el coeficiente del t a la k, pero k necesito menos de 2. Y después selecta una aquí que complemento y después que tiene t a la 2. Lo escribí así. Es una suma y selecto y selecto g, pero es posible que selecciono x2 aquí. Si selecciono x1 aquí, ya. So, es posible que son igual. Eso es el coeficiente de t a la 2. Cuando es igual es porque yo selecciono el coeficiente de t cuadrado, t a la 2, y si son diferentes porque selecto una de aquí con t y una de acá con t. ¿Sí? Y ya. La tercera es 1, 2, 3, es de 1 a n, de a 1, de 2, 3, de 3. Y ya. Y descubrí cuál es la fórmula para H. ¿Sí? ¿Preguntas? No, ya. ¿No tienen preguntas? ¿Todo es claro? Bueno, pero pensar a una pregunta, porque de pronto va a preguntar. Sí, aquí yo quería escribir los dos fórmulas, el de E y el de H. Recuerde que E, K, X1 a Xn es la suma de 1 a 1 estrictamente menos de A2 a K en X1 a X2 n. Y para la H es la misma cosa, pero cambio todas las relaciones estrictas por relaciones que puedo situar. Acá esta es la suma 1 acá en 1 parece muy cerca, pero es diferente.
Una diferencia que es muy importante es eso, que K es 0 si K es más de n, pero HK no es 0. Es posible que K aquí va más grande que quiere. En ese sería no se terminar. So, es una diferencia muy grande. No es 0. ¿Preguntas? Los dos de... ¿Cómo se llama eso? Pica. Pica. ¿Los dos de Pica tienen una pregunta? No le preguntes quiénes son los dos de Pica. ¿No dos de Pica? ¡Ush! Te salió. Ah, ¿tú tienes una pregunta? Allá arriba en el especificar, es ir estrictamente, hice uno estrictamente menor que dices dos. Aquí estrictamente sí. Los indicios son diferentes. Y aquí puedo decir cuál. Y la diferencia es, si recuerde para acá, no, por la serie por ¿y qué? Es 1 menos 1t, 1 t. Tiene solo dos. Porque cuando expandir eso, selecciona 1 o la variable. Pero aquí tiene muchas selecciones, muchas choices. Bueno, y pero aquí escribí los dos funciones generadores, el de H y el de I. Oh, si recuerden, pienso que tiene una no, tiene una de así. Y vea que si multiplicando eso con eso, va a tener 1. ¿Verdad? La multiplicación de S sería con S sería es 1. Entonces, va a multiplicar. Ahora escribí aquí 1 más T1t más T2t a la 2 más T, no más, aquí es menos 2 menos, termino con n t a la n. Aquí se terminó, allá no. Es igual a 1 t 1 más t. Y va a multiplicar los dos lados de las dos ecuaciones. A la derecha va a tener 1. Cuando multiplicando eso con eso, obteniendo 1. A la izquierda va a tener el producto de eso con eso. Va a tener 1 h 1t y la otra es 1 menos P1t más P2t n. Y expendio en buscar el coeficiente de t a la k en los dos lados. No tiene t aquí, tiene solo 1. Eso dice que el coeficiente de t a la k es 0.
So, la primera cosita que obtení es 1. 1 es 1. Bueno. Y después el coeficiente del t es más. Aquí tiene un t y aquí tiene un t. T. Eso es 0. Porque no tiene t en la otra lado. Y después, H1 es la misma que E1. Sí, funciona, porque si tienen solo 1, es la misma ecuación. Es la suma de todos los variables. La próxima, el coeficiente t a la 2, es H2 significa el producto de los dos, menos 1, es mejor que escribe así, 1 más 2 a la 2. Y por la misma razón, eso es 0. Gracias. ¿Y cuál es el término n? Pues vea que sí, es una suma que alternante y los h decrece y los e increce es homogéneo. Es homogéneo en los índices. La suma es 2, la suma es 2, la suma es 2. Pero aquí puedo ver que cuando multiplicando es la suma por de 0 a n, es el término n. H n minus a, el primero es Hn, y el complemento que es menos 1 es mejor si lo puso primero a n n y tiene más términos, más cosas. Pero yo me interesante solo en la primera n términos. ¿Sí? ¿Es claro? Y eso también es 0. Bueno. Yo no puedo ir aquí, así porque gente allá no lo. Después va a resolver primera cosa. Todos entiendo que los hashes son simétricos. ¿Por qué son simétricos? Porque la serie es simétrica. Entonces todos los coeficientes de t a la k son simétricos. Porque puedo preguntar, la variable de las funciones del generador es simétrico. Entonces, todos los coeficientes son simétricos. Después, sabes que a la k, cualquier k, son simétricos. Y recuerde que la primera teorema de Newton dije que cada funciones simétricos es un polinomio en el E.
Entonces, puedo escribir cada h en una combinación lineal de LE. Voy a cambiar. Y todos los mu tienen que la primera parte, que es la más grande, es menos de n. Yo puedo escribir cada h como una combinación lineal de e con esa propiedad. Va a mostrar que puedo hacer la otra lado. Puedo escribir cada e como una combinación lineal de h para usar las ecuaciones que son aquí. Va a escribir S allá con K. Tenemos que la suma a n menos 1 y h n no, h lo escribí por K, por K. K y K menos A y es 0. Bien, cuando K es 1, por K, para K1, obtener que H1 es E1. Dividir. Por K2 va a usar esa ecuación con 2. Es H2 menos 1 más 2. Yo no lo escribí bien, yo quiero eso. Es la misma, pero eso es 0. So, puedo usar y 2 aquí, va a todos los otros términos son la otra lado de las ecuaciones. So, tiene que I2 es la misma que menos H2 menos I1 H1. Que así, pues H2 menos H2 más, pero E1 es H1. Solo usar las ecuaciones antes y tenemos eso. Es un polinomio en H. Usar solo índices que son menos de 2, que son menos del 2 aquí. Y ya hacer una inducción, asumir que es eso, y va por k más de 2. Va a usar esta ecuaciones que tiene i k cuando i es k. So, aquí es i k tiene una coeficiente que así, con k. Eso es la ecuación para k, perdón. Es llevar a todos los otros términos a la otra lado, tenía menos. De aquí tiene la suma y de 0, pero no acá. Acá la inducción, hipótesis, como le dije en español, la
hipótesis de inducción, usar la hipótesis de inducción por I. En inglés es I, en francés es I, en español no sé. Cada I puedo escribir como un polinomio que tiene solo H por E menos de A. So, puedo escribir un polinomio de H1, H2, K. Eso es inducción. Bueno, eso muestra que cada polinomio de I1, I2 y N puedo escribir como un polinomio de H1, H2, Hn. ¿Verdad? Y aquí muestra que cada polinomio de H1, H2, Hn puedo escribir como un polinomio de 1 y 2. Entonces, son iguales. Implicaciones de los dos. Son iguales. Para ver la independencia del H1, H2, Hn, ver que tiene los productos de H tienen diferentes términos maximales en E. Eso tiene diferente polinomio maximal en S. En S es la prueba que son independientes también. Pero yo no voy a hacer. El teorema aquí es así. Funciona. Prueba. ¿No? Oh, el primero de pique. Haz de pique. ¿Qué tiene? ¿No tiene haz de pique? No le creo. Y el algoritmo para dar un polinomio simétrico con ¿En H? porque pues, podría uno pasar primero por acá y por Sí. El algoritmo no es tan chévere el algoritmo por E. Porque no tiene, los hashes, el término, el monomio principal por el H, ¿qué pienso que es? Primero, ¿cuál es el término principio de HK? X1 a la K. Es el máximo. Cuando tiene todos los. Cuando mira la definición, tiene uno. La manera de hacer la más grande exponente de X1. Que sí tiene todas las igualdades de obtener X1 a la K.
Y cuando multiplicando, ese siempre es x1 a la mu 1 más mu 2. Entonces, los h no tienen diferente monomio principal. Monomio es nada. ¿Sí? Bueno, ¿qué planeo más para la h? Aquí va la segunda forma, observación. Entonces, el algoritmo sería escribirlo en términos de los C y luego reemplazar con esas fórmulas. Por ejemplo. Por ejemplo. Camino largo, pero ¿Cuál es esta observación? Así. ¿Por qué tiene una igualdad de S? Tiene una transformación de los funciones simétricos. Tiene una mapa que se llama omega, que va de simétricos a simétricos. Este mapa es la mapa que mapa una E en una H. Que si tiene una K, va a H. ¿Sí? Pero la pregunta es ¿cuál es la imagen de HK? El milagro aquí es que ese es de K. Es una involución. Y para ver eso, recuerde que puedo escribir los E, K, as un polinomio de H1, H, pero puedo usar las ecuaciones que tiene y descubrir cuál es la expansión de HK en términos de E. Es un polinomio de I1 y K. ¿Y por qué las ecuaciones son muy simétricos? Son simétricos en E y en H. Los dos polinomios son iguales. Los polinomios, no de variable. El polinomio que obtenía aquí es la misma que el polinomio que obtenía aquí. Entonces, esa mapa, si escribir H en términos de E, transforme todos los E en H, y es porque los dos polinomios son iguales. Entonces, la respuesta es igual. ¿Sí? Vea suficiente de eso. Si vea solo una persona que va aquí, no es bien. Pero si vea muchas, es bien. ¿Preguntas? O sea, esto es cierto por esa ecuación que está ahí arriba en la esquinita. O sea, Sí, es usar esa. es la misma ecuación. Y va La para misma lado. ecuación es, no con signo, los signos, todo es la misma. Si le hice. ¿Pregunta? Sí, pregunta. Estaba dando eso, si el menos uno la I no podía cambiar. Sí, no es un problema, porque es importante que le hice. No es un ejercicio que escribe, pero si quiere hacer eso en el ejercicio, muestra esto. Bueno. Entonces, ya para la tercera vez
So, de uno vea que tiene una base monomial. Esta es la base primera, porque explico así que es un polinomio simétrico. Vea la base de E, porque tiene una teorema maravillosa, que es así, de la base homogénea, sobre los elementales, los homogéneos. ¿Por qué se llama homogénea? Porque aquí, ¿cuáles son los monomios que obtenemos? Es todos los monomios de grado K. Eso es lo mismo que la suma para lambda, una partición de K, m lambda. Cada monomio de degree K yo tengo. Eso es todos los monomios de grado K. Veo aquí que eso es todas las posibilidades de obtener un monomio de degree K. Entonces, eso es el polinomio homogéneo maximal simétrico de grado K. ¿Pregunta? Si tiene un polinomio de degree K, A1, un monomio de degree K, 2, puedo reescribir X1 con A1 aquí, X2 con A2 aquí. So, si tiene un monomio de degree K, puedo reescribir así. Es así. Es una monomio de ese es 1. Eso es la suma de todos los monomios de degree K. Bueno, entonces, vea 3 bases interesantes de los polinomios simétricos. Monomio, y aquí los lambdas son de longitud n. La primera, bueno, es posible que sí. La segunda base usa mu. Aquí es n. Y la longitud pues, es cualquier. Y vea que una dirección que va de aquí a acá, que es la transpuesta. La base H es también con mu. Para escribir, tener una dirección. Y ya, la más importante base de los simétricos no es monomio, no es elemental, no es homogéneo, son Schur functions. Son los polinomios de Schur. El indicio para lambda, en ese, polinomio Schur. Dice que es la más importante porque eso aparece en muchas áreas de matemática. Laura habla de bandera, variedad de bandera,
Los polinomios de Schur son importantes porque esos son las manos. Encodar cosas para las manos. Los dos cursos van así. No le ve ya, pero son así. Una cosa que es importante es polinomio de Schur tiene muchas definiciones. No es fácil de ver que todas las definiciones son la misma. Va a dar 5 definiciones. Va a hablar por qué son iguales, son coherentes, pero no tiene tiempo para hacer todo. ¿Qué hora es? Sí, es bueno. Y ya va a hablar del polinomio de Schur por mucho tiempo. Definiciones A. Yo quiero, porque tiene ejercicio, es importante que usar la misma. Es un polinomio. Aquí dice eso. Primero, para definir una determinanta A de alfa. Eso es A. Y alfa es aquí. Alfa es una secuencia de enteros positivo. De longitud n. Y aquí es un determinio de alfa, es el determinio de x. G o G. E y alfa. Eso es un matriz n por n. Sabes que por determinio, si cambia columnas, una señal viene en frente, ¿sí? Si cambia 2 columnas, una señal viene. No es simétrico, es casi simétrico. Cuando permuten los columnas, una signa, solo un signo, ven en frente. Si multiplicando 2 determino o diviso 2 determino, es simétrico. Una de eso que es más importante es el determinante Wagner-Monod. ¿Lo reconozco? Si usar delta, que es n menos 1, n menos 2, 1, 0, delta es el determinante de x, n menos y después sabes que ese es el producto de a menos de g de 1 a n. Ese es un determinante famoso, el determinante de Wagner-Monod. Y ya definís
la definición A, es el polinomio de Schur es el cociente de 2A, es A lambda más delta, ese coordinante per coordinante. Voy a escribir X1, Xn y A delta X1. ¿Es un polinomio? No sabe si es un polinomio, porque es un cociente de polinomio. Es importante de ver que eso divisar eso. Va a ver mañana, porque no tiene tiempo. Pero esa definición ve fácil que es simétrico. Si permiten los variables aquí, el signo que va en frente de ese es el mismo que el signo que va en frente de eso, y los dos signos cancelan. Es simétrico, pero no puedo ver que es un polinomio ya. ¿Ok? No sabe si es un polinomio. Pero es una definición. Es la primera definición. B. ¿Cuál es B? Recuerda que tiene los homogéneos aquí y los mu, no lo escribí aquí, pero siempre asumo que la última parte es grande que 0, ¿sí? Pero es conveniente de decir que H1 es 1, H0 es 1. Si Francia, no digo aquí, pero es conveniente de posar eso. Si quiere añadir partes que son 0, no cambio ese monomio. Y también HK es 0 si K es menos que 0. Es conveniente decir eso. Con esa convención puedo escribir es lambda H1 con un determinante de H y así lambda I plus E menos I. Así, vea de pronto que es un polinomio simétrico, porque es un determinante que es producto de H, no cociente, no nada. Es claro que es un polinomio simétrico. Bueno, la parte B prima es que la expansión en el E. La expansión en el E es que si para los E va a hacer la misma convención. Por E tiene que el 0 es 1 y tiene que es K es 0 si K es más de E y si K es menos de 0. Vea, esa ya, pero esa es nueva. Con esa convención, es verdad que S es menos A. Entonces, una otra definición es
de polinomios de Schur. La cuarta, nada más una que me gusta mucho, pero necesito un poquito de definición. C. Primero, recuerdo que cuando tiene una partición lambda, va draw, how do we say draw? Dibujar. Dibujar. No le- So, va a definir un conjunto de coordenadas, que es la esfera y E, tal vez E, es para lambda, disculpame, es la lambda, tiene N parte, es I. Gracias. Siempre quiero, es difícil para mí porque en muchos libros usa una otra convención que no es estándar. Ay, ¿dónde? Ok, va de 1 a lambda I. So, eso son coordinados. Si lambda es 3, 2, 0 y vea que el diagrama que puedo escribir, los coordinados de ese punto de todos los cuadrados. Ese es 1, 1, ese es 2. Sí, no es G, aquí es G, aquí es me disculpe, porque la coordinando de eso es 1 y 3. 1 es muy pequeño, una más grande. Ese es 1, 1, ese es 2, 1, ese es 3, 1, ese es 1, 2, ese es 2, 2. La fila es la segunda coordenada. La columna es la primera coordenada. So, eso es la razón porque en el libro cambia la convención. Y dije, no, yo creo que la fila es la primera coordenada. Pero aquí no, yo le hice en la estándar. So, es un diagrama de lambda. Es el diagrama de Ferrer o de Young de lambda. So, me dije yo. O Ferrer. Entonces de pronto lo que quieres arriba es J menor igual que I. Sí. ¿Dónde? Aquí. En la primera. Ok. N. Tiene N. Tiene lambda 1, lambda 2,
a lambda n. Pero en cada fila. Pero la fila no puedo. Lambda 1 es as grande que quede. Recuerde, aquí no tiene una inigualdad para el lambda 1, solo tiene la inigualdad aquí. ¿Qué puedo hacer? La transpuesta es diferente. La primera coordenada, pero no. Una diagrama de así, puedo ir más grande de aquí, pero es no más de n. Es entre 0 y n. Y cuando la transpuesta es la columna, esas grandes que. ¿Sí ves? O sea, no importa. Es que no los está rellenando. Estás eliminando la estructura del. Ajá. Bueno, Lo que tú dices para rellenar. va a definir Está el Los- diagrama. tableau. Le llamo tableau porque no quiero traducir eso. Es un buen. Es francés. Tableau semi-estándar. Semi-estándar. Un tableau semi-estándar es primero una función t que va de d lambda a 1, 2, n. Son funciones de así. Pero, porque tiene una textura, puedo visualizar de lambda, puedo visualizar estas funciones, poner la evaluación de t en el cuadrado. Puedo visualizar una función esta así, si lambda es 3, 2, 0, sabes que 3, 2, 0 es así, ese es de lambda, y los va a poner en el cuadrado, la evaluación de t. T aquí es 1, t acá es 1, 2, 3, 1. En rojo, t de 1, 1 es 1. T de 1, 2 es 3. T de 2, 1 es 1. Entonces, es una buena manera de arribar. Eso no es un tableau semi-estándar, porque increase aquí, pero no ya, y increase estrictamente aquí, pero no ya. No es un tableau semi-estándar. Pero la definición es que P y P es menos o igual a T y P más columnas aquí y aquí más una P en fila. Para la misma fila, la condición es más o igual, y para la columna es que estrictamente en un tableau semi-estándar es funciones de así que satisfacen los dos para cada A y T tenemos este. Por ejemplo, si ese es un ejemplo, 1, 1, 3, 2, 3. Es verdad
que inicie con igualdades, bueno, en fila, e inicie estrictamente en columna. ¿Preguntas? Profe, digamos, hay usted lo que es tablero de semiestándar. ¿Cuál sería el estándar entonces? Estándar es cuando... ¿Incluye el igual o...? No, es cuando eso es una biyección. Ah, ok. Si eso es una biyección, si tiene no repetición, se estándar. Estándar, ah, ok. Bueno. ¿Más preguntas? Bueno. Va a tener espacio para todas las definiciones aquí. La definición es C de S lambda de X1 a Xn es que una cosa que es importante es tablero semiestándar tiene forma. La forma es el lambda que es así. Ese es un tablero semiestándar de forma lambda. Esa es la suma de todos los tableros de forma lambda, semiestándar de forma lambda. Voy a escribir así, una T que es más decorando con lambda, y así T lambda es tablero semiestándar de forma lambda, así, de E lambda a una N. Entonces la función de Schur es la suma para todos los tableros semiestándar de forma lambda, y aquí un monomio. Un monomio que va a tener de los números que son aquí. El producto de lambda, todos los coordinados, de X, que es un producto de variable, es un monomio. Así, esa definición es muy interesante. Vea que es una suma que es positiva, pero no vea que es simétrico. En las definiciones antes no puedo ver que es positiva. Lo son determinando. Mira la primera definición. Cuando tiene es lambda es a lambda más delta a delta. Ese es en la variable x. ¿Por qué? Ese cociente es positivo. Es maravilloso. Es un cociente de un determinante que tiene muchas señas para una otra determinante que tiene muchas señas y es positivo. Es muy maravilloso esta definición. Ya que la última, así, D. D es un soluciones de las ecuaciones que va a escribir. Es lambda, es la única. Bueno, los es lambda.
todos los estándares. La única solución es solución de que va a escribir un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es así, es una. Cuando no tiene, no, es mejor es 0, 0, 0. En 0 es 1. Recuerde que lambda así, todo es vectores de entero de longitud n. So, es 0, es 1. Después es lambda hk es igual a la suma de, va a escribir, yo quiero escribir aquí mu, porque la otra es lambda. Y escribí así. Ese símbolo lo conozco para slash, pero en español es que no mejor que slash, so lambda slash mu. Es ¿qué? Fila es gara. ¿Cómo se dice? Casesdara. Sí. Pero puedo decir ¿cómo se escribe? S. Oh, S. Ajá. E. I. S. G. Sí. ¿De eso? D. Ah. Sí. En fila sesgada. Va a definir cuál es una fila sesgada, pero aquí es lambda. So, cuando multiplicando unas funciones de Schur con la base h, se escribe como una suma de Schur con coeficiente 1 y no todo, pero ese se conozco con la fórmula de Pieri, la fórmula de Pieri es en geométrica, pero en representación en la teoría de la representación es conexión de representación, no va a ser. Pues esa es una importante fórmula. Y aquí necesito definir qué es sesgada. Es que fila sesgada sesgada si de lambda, la cardinalidad de lambda menos la cardinalidad de mu es k. La diferencia del nombre de cuadrado es k y el conjunto de lambda, si menos el conjunto de mu, no tiene más que una cuadrado per columna. En cada columna tiene no más que una cuadrado. Si no más que uno cuadrado
per columna. Me disculpe allá, pero va a una pintura es más importante para entender eso. Si tiene lambda es una cosa así, es lambda. En rojo, mu, puedo así. Mu. Y la diferencia de los dos es los cuadrados que son así. Es un φ que es sesgada. No más de un cuadrado per columna. Y los cuadrados son encima. No puedo poseer otras cosas. Es una lambda slash mu, es jefe a escala, si eso pasa. Son los 5 definiciones de función de polinomio de Schur. Termino con un ejemplo. Va a calcular una pequeña función polinomio de Schur por cada 100. Va a ver que es muy diferente la diferencia. Bueno, puedo cada dato. Una pregunta aquí. Entonces suma un montón de funciones de Schur que se supone que son más pequeñas, ¿es la idea? Sí. Porque así es la otra vez. Aquí tiene funciones de Schur que son grandes y si tiene una orden, unas funciones de Schur, tiene una mayores o una principal y puedo enviar la otra a la otra lado. Va a calcular una función de Schur pequeña y mostrar que va a calcular es, recuerde que solo 2, 1, 0. Ese es con 3 variables porque la longitud es 3 y lambda es 2, 1, 0. La primera definición es una cociente de dos determinantes. La primera es a lambda más delta. Lambda más delta es coordinante per coordinante. Es 2, 1, 0 más, el más aquí es, la otra es 2, 1, 0 también. El resultante es 4, 2, 0. Ese determinante es el determinante de el que 1 a la 4, el que 1 a la 2, el que 1 a 1, el que 2 a la 4, el que 2 a la 2, 1, el que 3 a la 4, el que 3 a la 2, 1. El determinante es complicado, pero es un suma, es x1 a la 4, x2 a la 2, más x1 a la 4, yo le escribo en orden. X1 a la 4, X3 a la 2. X2 a la X3 a la 2. X3 a la 2. Y la segunda es menos X1 a la 2, X2 a la 4, más X1 a la 2, X3 a la 4,
Y entonces el término es x2 a la 4, x3 a la 2, más x2 a la 3 a la 4. So, vea que es un polinomio. 4. ¿Qué pasó? Aquí, sí. ¿Ese? X2 a la 4, X3 a la 2. Es el término. Y entonces, delta, el Van der Waals determinant, el determinante de Van der Waals, ¿sabes qué es eso? Es X1 más X2, X1 menos X3, X2 más X3. No, necesito dividiendo los dos. Es un mes. Es 2, 1, 0. Y ya, yo no quiero le hice. Y mi cabeza, usando la definición C, le dije, oh, eso es para escribir, pero es importante que pone eso en el computador, la factorice, vea que puedo dividir para eso, computaré y ya obtener x1 a la 2, x2, más x1, x2 a la 2, más x1 a la 2, x3, más x1, x2 a la 3. Frente. Aquí es mi... Oh, yo falta 2. Más x2 a la 2, x3, más x2 a la 2. Pues de pronto se puede hacer en el tablero porque el de arriba también es de Van der Waals. Sí. Sí, es casi de Van der Waals. Es un de Van der Waals cuando subcitando las variables por las cuadradas. Es verdad. Pero otras no son. Otras no, este ejemplo. Este ejemplo es de verdad. Pero esa es la respuesta. Sí, dice. Y después, la definición 2. Sí, maybe. So, en el ejercicio para cambio de 3 segundos. Yo pienso en eso también, en este momento. Porque eso es, porque no tiene mucho tiempo, yo hice la pequeña. En el ejercicio, no hacer eso, hacer ese. ¿Sí? Bueno, gracias. B. El determinante de... recuerde que S210 es el determinante de... Y aquí pone H2, H1, H0. En el diagonal tiene los así, porque el determinante es lambda E más I. So, eso es 0 en la diagonal. Y después, en crisis, cuando mueve aquí, son H3, H4, y de crisis cuando va acá, H0, H2, H0, H-1, H-2. So, son 0, 0, 0, es 1, es 1.
So, vea que son ceros, de aquí, tener que eso es H2, H1 menos H13, y los otros son 0. So, esa son de la... So, ese es H21. También ese 2,0 en el E son la transpuesta de esto es esto. 2, 1, 0, transpuesta es la misma cosa. So aquí pone I2, I1, 1, y 0, 0, 1, y 3, y 4, y 2, y obtener la misma. Y 2, y 1, y después, la definición C, que dije, es la suma de todos los tableaux semiestándar de forma 2, 1. Le escribo al 2, 3, 3, 2, 2, 3. Es la lista de todos los tableaux semiestándar de forma 2, 1. Y verá que obtener la misma monomios. Y finalmente, para resolver las ecuaciones de Pierre. La primera es S0, 0, 0, es 1. SK, 0, 0, es la misma que S0, 0, 0, HK. Porque para obtener una fila expuesta es la única manera. Puede ser H. Y después, para es 2, 0, 0, H1. So, si tiene 2, 0, 0, es así. Y va a poner 1. Pone 1 aquí, o más 0, 0, más es 2, 1, 0. Y ya es 2, 0, 0, puedo escribir con la diferencia de S en S. Entonces, concluido que es 2, 1, 0, es la misma que es 2, 0, 0, multiplicado, es 2, 0, 0, es igual H1 menos S3, 0, 0, y ya es 2, 0, 0 es H2, es 3, 0, 0 es H3, so, eso es H2, H1 menos H3. So, solvando las ecuaciones, me di que es 2, 0, 0, es eso, entonces sí, es eso. Y ya todas las definiciones. Gracias.